Parece fácil, ¿eh? Pero no lo es. I like this kind of goal. So, yo creo que no he marcado ningún gol así aún, ¿eh? Y Puyol es espectacular. ¿Todo bien? Un placer enorme. Igualmente. Bueno, mirá, vamos a ver algunos goles, a ver qué te parece. Parece fácil, ¿eh? Pero no lo es. Pero adentro, Va para adentro, sí. Cuando nosotros, viste, que nos dicen, no, el gol, pero hay Claro. siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que Igual, estar buen control, ¿eh? Más importante ahí. definición que Es buena, ¿no? es muy exquisita, sí. Buen pase también de Xavi. Buen pase. Rematador, Delantero nato. espectacular. Sí, pero quizá otras características, ¿no? Sí, ¿no? Sí, más fuerte, ¿no? Más Físico. físico. Este pase fue alucinante. No sé cómo hacía, porque vos estás viendo el gol Sí. y te das cuenta de lo difícil, ¿no? Yo creo que en ningún momento intuía que podía estar ahí. Hacías pero el él no me marque ve. para abrir el espacio, ¿no? ¿A vos qué te gusta del delantero? ¿Que sea efectivo, así que sea rápido, o también que se juntara a jugar con los mediocampistas? Los dos, te diría, ¿no? ¿Sí? O sea, un poco como tú. ¿Qué preferís, el gol o asistencia? Yo el gol. Sí. El gol. ¿Y tú? Ah, También, ¿no? Ya, claramente, ¿no? Al final la asistencia es bonito, ¿no? Pero el gol Sí, el gol es el gol. es lo ¿no? mejor, la sensación más bonita, ¿no? Esa O sea, sensación de es que- adrenalina, ¿no? Cuando está entrando la pelota. Claro. Cuando depende de ti, ¿sabes? Si no, tú das el pase perfecto, pero luego no te la meten y ya se queda ahí. Sí. Pero luego... Bueno, antes que nada, un placer de poder tenerte acá. Muchas gracias. Te quería mostrar ahí unos goles, míos también, pero vamos a empezar por Samuel. Vaya equipo. Uf, impresionante. Vaya jugada, ¿eh? Jugada, siempre estaba ahí, ¿no? Ahí también bien de delantero. Eso como ¿no? delantero es bonito, ¿eh? Hace una jugada del equipo increíble y nosotros empujarla, De empujar, Sí. aparte con Xavi, ¿no? Con Iniesta. No. ¿Qué te pareció Samuel como delantero? A mí me encantaba. La verdad que es un delantero en el sentido de los que me gustan a mí, que atacaba muy bien el espacio, que era muy potente, definía muy bien. La verdad que un delantero súper completo. En esta jugada, ¿hubieras definido así como hizo Samuel o...? Sí. hubieras- Dirección portería, Sí. igual a lo mejor un poco arriba para Un poco no, arriba. para A no ver. sufrir tanto, Sí, sí. Pero sí. ¡Guau! Sí, un golazo. ¡Guau! Ahí tenías dudas en chutar, ¿eh? Cuando habías controlado, ya te lo tenías clarísimo, ¿eh? Sí, yo era más de rematar rápido, ¿no? Ya. No- A mí eso me parece un mérito que flipas, la gente que tiene la capacidad de controlar y chutar muy rápido. Quizá por mi físico, ¿no? También tenía que hacer eso porque si iba a la fricción y al choque Ya. con los defensas, perdía, ¿no? Exacto. Entonces, cuanto más rápido definía Sí. mejor. ¿Vos hubieras definido de primera? Yo, o hubieras Yo muchas controlado? veces, claro, como yo soy diestro, cuando me vienes de ese lado, yo ahí con la izquierda golpeo de Con la primera. izquierda golpeas, sí. So, yo creo que no he marcado ningún gol así aún, ¿eh? Por arriba. De vaselina Ah, sí, de pero vaselina. que me salga el portero y por arriba y tal, así no. Es de increíble. listo. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Como delantero lo mejor que te puede pasar Sí, es o que Empujarla. o Campo entero a correr, ¿eh? campo entero Buah. que tenés para correr todo y tenés que definir. Pero hay veces que el tener el campo entero a veces es malo porque te da tiempo a pensar demasiadas cosas. Sí, vas corriendo y ya vas pensando. Exacto. ¿Quién fue tu ídolo? Bueno, yo siempre he dicho, porque al final también cuando yo empecé en el Valencia, él estaba en el primer equipo, Villa. Ah, Villa a mí me encantaba. ha sido un referente para mí. Luego, cuando ya vas siendo más consciente, que tenía 10 años, encima ganamos el Mundial y él hizo un Mundial espectacular. Y yo creo que al final pues siempre ha sido un gran referente para mí. referente, sí. ¿El tuyo? A mí me gustaba ver Romario, que cuando lo Buah. veía definir ahí Sí, dentro sí, del sí. área. Muchas gracias, un placer de poder estar acá con vos, un excelente jugador, y me hubiera gustado poder haber jugado juntos. Bueno, te quería mostrar algunos de los goles. Lo que yo siempre intentaba era definir lo más rápido posible. Sí. Nosotros- The pass is incredible, but the goal for me also incredible porque the ball was bouncing, the angle, the defender Sí, a lot, defender. so it's not easy, but Sí. top. No, the goal is top. I like this kind of goal. Special player for me. ¿Qué te parece Samuel como delantero? Sí, I like Eto mucho. What a player. Samuel lo que tenía era fuerza, ¿no? Mucha fuerza. Sí, sí. Y, por ejemplo, era un delantero distinto a lo que yo podía ofrecer porque él usaba más el cuerpo, ¿no? Ajá. Era más fuerte, Ajá. iba un poquito más a la fricción con los defensas. Mm. ¿Tú prefieres hacer goles o asistir a un compañero?
Difícil. Goal es muy especial, Sí. but assista is also good for me. Goal, no goal, assista is the most important win the match. Ronald, ¿Todo bien? un gusto enorme. Un gusto, placer. La jugada es espectacular. No, la jugada es Cuando empezás tremenda. a, Cuando empiezan a cuando tocar. empezás a tocar es complicado, ¿no? Sí. Empezás a mirar para todos lados. En realidad me quedé enfocado en Eto'o a ver qué iba a hacer. No vi Claro. ¿A vos qué tipo de delantero te gusta defender más? Por gusto me gustan los más fuertes, ¿no? Claro. Sí. Sí, Aparte, muy bien definida, aparte, mamá. Golazo. Ese es el sueño del pibe, ¿eh? Que rechacen y quedarte mano a mano con el arquero. A ver, el tema de ahora que la vigilancia cuando están atacando es muy clave para que no te hagan eso de contraataque. Uno se ciega con la pelota y pierde la vigilancia, ¿no? Vigilancia. ¿Quién fue tu defensor que más te gustaba, ¿no? Cuando eras chico y mirabas fútbol? Y Puyol es espectacular. Río Ferdinand me gustaba mucho también. ¿Y uruguayo? Lugano Godín es... En Uruguay siempre Sí. hay defensores ahí Sí. muy fuertes, buenos. Siempre salen buenos, sí. Y duros. ¿Y como delantero? A mí, Ronaldo, el fenómeno es... No, ese sí que era complicado para frenar, ¿no? Sí, sí. Y defensivamente, con un delantero, ¿cómo te gusta defender? ¿Ir a anticipar o esperar que agarre la pelota y después ya emparejarte con él y intentar, ¿no? Defender de esa manera? A mí me gusta un poco más ir a buscar el uno contra uno, contra uno, ¿no? ¿no? Sí. Hacerte respetar más Sí. por la parte física también, ¿no? Sí. De no dejarlo recibir tan solo Sí. y que note, ¿no? Un poco ahí La presión. la presión ahí de atrás. En el fútbol es muy es complicado. complicado. Tenés delanteros complicado. de todo tipo. Sí. Samuel Eto'o, ¿qué te parece como delantero? Y si lo viste, ¿no? Si lo viste jugar varias veces. Espectacular, tremendo. Mucha Como potencia. finalizaba, la potencia era increíble. Muy buen delantero, completísimo. Tremendo. Bueno, Ronald, Bueno, un placer. Un gusto enorme, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, un placer enorme, Igual. ¿eh? Igualmente, gracias. No, gracias. Un placer Gracias. de poder estar Pleasure to meet contigo, you, man. de conocerte. Ha sido maravilloso volver a revivir momentos únicos que han marcado mi carrera y nos vemos en el juego.